Ciudad capital de Escocia y segunda en importancia en cuanto a tamaño en dicha tierra, te damos la bienvenida a Edimburgo. Ubicada en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth, es la capital de Escocia desde 1437 y sede del gobierno escocés. Los distritos de Old Town y de New Town fueron designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Edimburgo es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido detrás de Londres y recibe aproximadamente 13 millones de turistas al año. Es famosa por su festival que se desarrolla en verano, en el mes de agosto, momento en que coincidió nuestra visita. Pro y contras de estas fechas. Es lógico que tenga a favor el movimiento que verás en sus calles. La ciudad se engalana para recibir a muchísimos invitados que viajan a la ciudad en busca de diversión. Encontrarás en la misma infinidad de shows artísticos y durante todo el día y hasta llegada la noche habrá actividades. El entretenimiento está asegurado. Como es de imaginarse, la mayor contra vendrá por el lado del bolsillo. Alojarse en la ciudad en esas fechas resulta bastante caro y es muy posible que no consigas alojamiento si no lo buscas con mucha anticipación. Nosotros elegimos Airbnb en esta ocasión, llevado, como les dije, un poco por lo alto que estaban los precios. Pero como reservamos con mucha anticipación, la ubicación fue perfecta. El otro punto en contra es querer almorzar o cenar. Los restaurantes están a tope. En fin, que la cantidad de gente que encuentras en todos lados es muchísima. Teniendo en cuenta todo esto, pasamos a enumerar las principales atracciones que tienes para ver en Edimburgo. No te pierdas la última atracción. Aunque no tan nombrada, estoy segura que te va a gustar. Castillo de Edimburgo. Es el edificio más emblemático de la ciudad y la visita que no puede faltar. Recuerda que necesitarás mucho tiempo para visitarlo de forma completa. Ubicado sobre la colina de Castle Hill, dentro de él encontrarás la Piedra del Destino, donde se coronaban a los reyes de Escocia, prisiones de guerra, el Memorial Nacional de la Primera Guerra Mundial, el Cañón de la Una en Punto, la Capilla Santa Margarita, los honores de Escocia, las joyas de la corona compuestos por la corona, la espada y el cetro. El horario, de 9:30 a 17 o 18 horas, dependiendo la temporada. El precio, 19 libras con 50, pero online, 17 libras con 50. La Royal Mile. La Royal Mile es una calle de Edimburgo que comunica el castillo al oeste con el palacio Holyrood House al este. Es quizás el lugar más famoso de la ciudad y tiene el encanto de atravesar todo el casco histórico. Durante su recorrido descubrirás, aparte del Parlamento o la Catedral St. Giles, muchos pubs, tiendas de recuerdos o sastrerías que diseñan las kilts, las faldas tradicionales escocesas. La Royal Mile se divide en 4 tramos, siendo ellos Castle Hill, el más cercano al castillo, luego Long Market, High Street y el último tramo, Canongate. Bajando hasta el final desembocaremos en el Palacio de Holyrood. El nombre Royal Mile viene del siglo XVI, cuando era utilizada por los monarcas para atravesar la ciudad. Luego del primer impacto con el encanto de la Royal Mile y todo lo que en ella encontrarás, descubrirás algo más maravilloso aún: los closes, los callejones de Edimburgo. Dichos callejones salen en dirección norte y sur desde el castillo hasta el Palacio de Holyrood y por ellos llegarás a patios, a jardines o maravillosamente a ningún lado.
buen ejemplo de esto es el Lady Stairs Close. Con mucho más movimiento quizás que el resto de los callejones, en este lugar tan pintoresco encontrarás el Writers' Museum, un pequeño museo gratuito dedicado a 3 grandes escritores escoceses: Sir Walter Scott, Robert Louis Stevenson y Robert Burns. Palacio de Holyrood House. Al final de la Royal Mile le decíamos que encontramos el Palacio de Holyrood House. Fue fundado como monasterio en el año 1128 y ha servido como principal residencia de los reyes y reinas de Escocia desde el siglo XV. El palacio se puede visitar, aunque a nosotros nos haya faltado esta visita. Dentro podrán ver las salas de ceremonia, dormitorios, muebles y tapices. El horario: de 9:30 a 16:30 o 18:30, dependiendo de la temporada. El precio de la entrada, 15 €. Podrán ver también Holyrood Abbey. La abadía, construida en el siglo XII, se encuentra en ruinas, pero todos hemos visto las fotos magníficas que se logran allí. Nos quedó en el debe, así que habrá que volver. Catedral de St. Giles. Es hermosa por fuera, pero por dentro no puedes perdértela. Aunque no tan grande como otras catedrales, sus vitraux son maravillosos. El horario: en verano, lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 17 y domingos de 13 a 17 horas. En invierno, lunes a sábados de 9 a 17 y domingos de 13 a 16:30 horas. Tip: visítala al caer la tarde, pues dicen que al caer el sol y entrar los rayos por los vitraux, todo se tiñe de un color muy especial. La entrada es gratuita. El corazón de Midlothian. Junto a la catedral, en el suelo, verán un corazón formado por adoquines y granito. Registra la posición de la antigua prisión y uno de los lugares de ejecución pública. La tradición dice que tienes que escupirle dentro. Ahora para la buena suerte, pero antiguamente lo hacían como una señal de desdén por la antigua prisión. Una de las mejores recomendaciones que te podemos dar en Edimburgo es que camines mucho, pero mucho. En cada rincón encontrarás algo con lo que sorprenderte. Y es así que te toparás con Victoria Street. Ubicada en el Old Town, te impactará por su magia y colorido. 2 cosas harán a Victoria Street inconfundibles: el doble nivel de los edificios y sus fachadas de colores. A cada paso encontrarás pequeñas tiendas, entre ellas algunas dedicadas a Harry Potter. No es de extrañar, ya que dicen que J.K. Rowling se inspiró en Victoria Street para la creación del callejón Diagon en sus libros. Encontrarás también en esta calle varias tiendas de comidas, entre las cuales se destacan Melis, que vende gran variedad de quesos, o Oink, en el que asan un cerdo al día y cierran cuando se acaba. Es un callejón salido de un cuento que no te falte en tu visita a Edimburgo. Cementerio Greyfriars. Llegamos a un cementerio muy especial para los habitantes de Edimburgo. En él los encontrarás paseando o tomando un descanso en medio del trabajo. Para nuestras costumbres puede parecer un poco extraño pasear y tomar un descanso en un cementerio, pero los escoceses los ven de otra forma, como parques. Así que es normal verlos leyendo o comiéndose un emparedado mientras descansan. Fuera del cementerio encontramos una estatua del perro Bobby y dentro su lápida. Cuenta la historia que el perro Bobby no se movió de al lado de la tumba de su amo hasta el final de sus días, 14 años después. Los vecinos de la ciudad, encariñados con él, le llevaban comida. Bobby se ha convertido en un héroe para los ciudadanos de Edimburgo.
Los animo a pasear por este cementerio, es muy lindo de ver. Monumento a Sir Walter Scott. El Scott Monument es de estilo gótico de corte victoriano, erigido en honor al escritor escocés Sir Walter Scott. Lo puedes ver de muchos lados de la ciudad, se destaca entre el resto de los edificios emergiendo como una gran torre oscura. Si te animas, tiene 287 escalones hasta la cúspide para obtener hermosas vistas. The New Town. Cuando comenzamos el video les decíamos que su Old Town y su New Town fueron designados Patrimonio de la Humanidad desde 1995. Habiendo recorrido ya gran parte del Old Town, nos dirigimos hacia el New Town, recorrido que también es muy interesante de hacer. Caminaremos por Princess Street, la calle que bordea los jardines del mismo nombre. No imagines una ciudad nueva a pesar de su nombre. Sus construcciones datan de finales del siglo XVIII. En esta zona de la ciudad, las construcciones cambian su estilo, pasando a ser de estilo neoclásico y georgiano. Encontraremos aquí la National Gallery, el Scott Monument que ya hemos visto, Calton Hill y el Hotel Balmoral. Calton Hill. Subir a Calton Hill, dejado casi en último lugar, no porque esa sea su ubicación, pero quizás te va a gustar más recorrer los lugares para luego ubicarlos bien desde la cima. En Calton Hill encontrarás The National Monument, The Dougal Stewart Monument y The Nelson Monument. No te pierdas la última atracción, aunque no tan nombrada, estoy segura que te va a gustar. Dean Village. Si sigues caminando por Princess Street y giras con dirección al río Leith, te encontrarás con un barrio muy pintoresco. Si quieres alejarte del bullicio de la gente por un momento, principalmente si vas en época de festivales como nosotros, date una caminata hasta este especial lugar. Dean Village está situado a orillas del río Leith y cuenta con unas casitas que parecen de aldea a pesar de estar a pocos minutos del centro de la ciudad. Eso sí, cuando te decidas hacerlo, cuenta con bastante tiempo disponible. Este pasará volando en este lugar. ¿Qué te parece? Vale la pena la recomendación, ¿verdad? Hasta acá nuestro video de hoy. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias, acompañantes de viaje.